Bueno, muchas gracias a Glaxo por la invitación nuevamente y muchas gracias a todos los que se suman a escuchar este tema que sufre permanentes modificaciones. Como bien escuchamos desde los medios de comunicación, que el virus es un virus que estamos recién conociendo en el mundo, y mucho más entonces los protocolos de bioseguridad que se van adaptando a todo esto, y siempre lo que tenemos que hacer es seguir entidades de referencia internacionales y las nacionales. El Ministerio de Salud sacó justamente el 10 de junio nuevas medidas o la actualización de las medidas, que es un poco lo que vamos a charlar también en esta charla que está modificado de la anterior, y es permanente que hay que ir viendo las nuevas normas que ellos van sacando. Y entonces lo que vamos a ver es que no solamente importa el coronavirus, sino que capaz habíamos dejado un poco de lado normas que ya conocíamos de bioseguridad. ¿Para qué? Y justamente porque somos hospedadores en un medio ambiente y que está lleno de microorganismos. Microorganismos que el cuerpo humano tiene, y en salud hay microorganismos, y microorganismos del medio ambiente también. De esta interrelación entre los microorganismos dentro o endógenos y los exógenos y la capacidad del hospedador, que puede ser un hospedador susceptible, va a surgir o no una enfermedad. Enfermedad infecciosa que puede estar causada por distintos microorganismos. Entre ellos tenemos que recordar también que hay otros, como ser las bacterias, que son muy importantes. Las bacterias, podemos tener 3 tipos de bacterias que se caracterizan por su pared celular, por la composición química de la misma. Van a ser gram positivas, gram negativas y ácido alcohol resistentes. Las dos primeras se tiñen según la técnica de Gram y se diferencian en los elementos que la componen, y el ácido alcohol resistente que se tiñe con la coloración de Ziehl-Neelsen. Todas las bacterias tienen elementos obligados, que son aquellos que tienen todas las bacterias, como ser pared, membrana, un citoplasma con ribosomas, un nucleoide. Y después hay elementos facultativos que tienen algunas de ellas, algunas tienen uno, otros tienen más de uno, que hay varios, pilis, flagelos, la sustancia laxa, el ADN extracromosomal, la cápsula, que van a darles distintos factores de virulencia. Por ejemplo, la cápsula la va a ser más difícil de fagocitar a las bacterias que la posean. Y los esporos, que son importantes en la bioseguridad, justamente porque las bacterias que tienen esporos son las más resistentes de todos y de los microorganismos. Debajo de los priones, el más resistente es las bacterias esporuladas. Las bacterias que pueden esporular son aquellas cuyo género empieza, el nombre de una bacteria tiene un género y una especie. El género es Bacillus o Clostridium, por ejemplo, Clostridium tetani. Si yo veo un microorganismo, una bacteria, cuyo género es Clostridium o Bacillus, ya sabemos que va a ser esporulada y son bacterias mucho más difíciles de eliminar. También las bacterias tienen, entre otros factores que las hacen más virulentas, la capacidad de liberar toxinas. A grandes rasgos, en el mundo microbiano también están los parásitos, dentro de los cuales conocemos en Argentina como endémico el Trypanosoma cruzi, causante del mal de Chagas, y en la cavidad bucal podemos hablar de la Entamoeba gingivalis, en bocas con malas condiciones de salud, condiciones socioeconómicas bajas, que van a ser parásitos entonces que afectan en la enfermedad periodontal. Siguiendo con el mundo microbiano, vamos a encontrar los hongos. Los hongos tienen distintas características, dentro de las cuales producen proteínas adhesinas que le van a permitir adherirse a las superficies, van a producir enzimas, van a formar un biofilm, igual que las bacterias y junto con ellas, y van a tener la capacidad de comportarse como levaduras, como vemos acá redondeadas, o de comportarse como la forma pseudofilamentosa,
y entonces vemos que empiezan este dimorfismo, que es comportarse como levadura o como pseudofilamento, una propiedad que es el tigmotropismo, que lo que va a permitir es que siguiendo las discontinuidades del tejido conectivo, como vemos aquí, pueda penetrar en los tejidos. Esto es importante para la diseminación de las especies de cándida presentes en la cavidad bucal, y sabemos que cándida es uno de los microorganismos que que traen mucho problema a los pacientes inmunosuprimidos por cualquier causa, en especial a los hospitalizados, y podría causar, es uno de los microorganismos que lleva a la muerte por infección intrahospitalaria. Y muchas veces en los hospitales y sanatorios lo buscan en sangre, en orina, etcétera, y no lo van a buscar a la cavidad bucal, que es un microorganismo que se encuentra en estado de salud y que a la vez los hongos participan también en caries y en enfermedad periodontal. Vamos ahora sí a ver los virus. Y dentro de los virus hay distintas formas, que en los virus se llaman simetrías, y los virus van a tener un solo ácido nucleico, que es o ADN o ARN. Y van a estar cubiertos por una cápside, que es proteica, formada por distintos capsómeros, como vemos acá. Si el virus tiene solo el ácido nucleico y la cápside, se va a llamar virus desnudo. Pero si al virus lo envuelve una membrana lipoproteica, va a ser un virus envuelto. Como la parte lipídica es más fácil de eliminar que la parte proteica, estos virus envueltos son más fáciles de eliminar que los virus desnudos. Vemos entonces justamente que el coronavirus es un virus ARN de una sola cadena, que es la forma o simetría helicoidal y que tiene una envoltura. Es por esto que lo vamos a eliminar fácilmente con lavarnos las manos con agua y jabón o con alcohol 70. Y se llama coronavirus por la forma que adquiere, similar a las puntas de una corona en su superficie. En la boca tenemos aparte un medio ambiente que debemos recordar que también es importante, porque todo esto, más allá de las nuevas medidas por el coronavirus, sabemos que este medio ambiente tiene microorganismos que van a también poblar la cavidad de nuestros pacientes, algunos de los cuales están en normalidad y aumentan en número. Y el medio ambiente, recordemos que en la boca va a estar formado por dientes, pero también va a tener muchos de nuestros pacientes prótesis removible, implantes, prótesis fija, aparatos de ortodoncia, etc. Dentro de los aparatos de ortodoncia, uno de los trabajos que hicimos demostró que hay distintos tipos de brackets. El del medio que ustedes ven son los brackets de composite, los de abajo son los cerámicos y los de arriba los metálicos. Los sembramos con levaduras y con Streptococcus mutans. Y como ustedes ven, los brackets de composite presentan muchísimo microorganismo, luego los cerámicos y los mejores serían los metálicos. Esto también para siempre tener en cuenta nuestro medio ambiente, que uno tiene que ir adaptando las técnicas odontológicas al paciente que tenemos. Si yo tengo un paciente con muy malas condiciones de higiene bucal, el indicado sería un bracket metálico. Bueno, y entonces lo que vamos a observar va a ser que tenemos una fuente en una enfermedad infecciosa, que es el objeto inanimado, como puede ser desde el mobiliario, el instrumental, el sillón, o un objeto animado, como es la misma boca del paciente, desde la cual los microorganismos van a estar depositados y pueden pasar a otro hospedero. Esto va a tener mecanismos de salida que pueden ser naturales, las gotitas de flujo de las que tanto escuchamos este último tiempo, al toser, al hablar, etcétera,
o por mecanismos artificiales, que son los que generan procedimientos que generan aerolización, que son la turbina, el cavitador y la jeringa triple por excelencia, estos tres, y son los que debemos evitar en este estado de pandemia. Estos microorganismos se van a transmitir todos y entonces depende del microorganismo, va a transmitirse de diversa manera. Puede ser directa por contacto piel a piel, indirecta por estos objetos de los que hablábamos que pasan a ser fómites, o por las gotitas, ya sean aerosoles, que son las más pequeñas, o las salpicaduras, que son las de mayor tamaño. Y de acuerdo al microorganismo que sea, va a ingresar a nuestro organismo por distintas vías. La piel, la conjuntiva, que es una vía muy rápida de diseminación, la mucosa respiratoria. Y dentro de los de inhalación tenemos que tener en cuenta no solo al coronavirus, sino otros microorganismos también muy importantes como ser la gripe, la tuberculosis, el sarampión, la parotiditis. Que la bioseguridad, como su palabra lo indica, es tener una vida segura. ¿Una vida segura en qué? Y bueno, si voy a cruzar el semáforo, no cruzar el semáforo en rojo. Si voy a manejar a velocidad, tener un cinturón de seguridad puesto, bueno, maneje como maneje, no solo a velocidad. Pero todo esto va a hacer que uno tenga una vida segura. Y en odontología, la vida segura son justamente estas medidas que vamos a tomar para protegernos y para ayudar a evitar la infección cruzada, que como vemos en el libro del doctor Lanata, la infección cruzada, ¿qué sería? Justamente estos microorganismos que pueden transmitirse durante la atención entre paciente y paciente y después pueden quedar en el medio ambiente, pueden quedar en las impresiones, por ejemplo, que vamos a mandar al técnico de laboratorio, puede ser infección entre paciente y paciente o entre paciente y profesional, entendiéndose por el equipo a la secretaria, al asistente, puede el técnico de recolección de basura, de los residuos patogénicos, y también llevarlo, por supuesto, en la ropa al grupo familiar. Por esto es que ahora hay una ley que no se puede circular en ambos, sino que uno debe llegar con ropa de calle al consultorio, trabajar con la ropa de trabajo y luego volver a colocarse la ropa de calle. Y para protegernos, aparte de las barreras físicas que ahora vamos a ver, o químicas, que sería el uso de antisépticos y desinfectantes, tenemos barreras biológicas que son la vacuna, que justamente es lo que nos estaría faltando con el coronavirus. Pero tenemos que recordar que está el calendario nacional de vacunación con las vacunas obligatorias. Para los que somos más grandes, recordar que no estaba incluida la de la hepatitis B y es obligatoria para el odontólogo por la transmisión de este virus en saliva, y que se recomiendan en especial antivaricela, doble adultos, doble viral y la antigripal al grupo de salud. Por ejemplo, la antivaricela en especial en mujeres en edad fértil que atiendan niños, odontopediatría, ortodoncia, etc. Vamos a ir ahora entonces a cuáles serían las medidas que vamos a tomar para atender a nuestros pacientes. Para atender a nuestros pacientes, nuevamente el Ministerio de Salud en el nuevo planteo vuelve a hablar de el mismo esquema, el mismo flujograma. ¿Y qué dice? Que una vez que llega el paciente a nosotros, lo ideal sería que sea en forma telefónica, y si es presencial, que sea luego al retirarse del consultorio que vaya a pedir un turno. Entonces, lo primero que hace la secretaria cuando recibe el llamado es preguntar el motivo de la consulta, porque hay zonas de Argentina que ya están liberadas y en el mundo y que se puede hacer atención odontológica de todas las prestaciones, y hay otras en las cuales la circulación comunitaria es alta y en aquellas como ser en el AMBA que está empeorando, en las cuales se trata de mantener la atención de urgencias y emergencias. Entonces, lo primero que se le va a hacer al paciente es el triage con las preguntas que también van cambiando, porque al principio era solamente si tenía fiebre, si tenía tos
y si le dolía la garganta. Después se agregó si tiene dificultades en el gusto o en el olfato. Y antes al principio era si había viajado al exterior o estado en contacto con personas que habían estado. Pero ¿qué pasa? Como ahora hay circulación comunitaria, lo que es importante también es saber de qué zona es nuestro paciente y si vive con personas que hayan tenido contacto con algún paciente sospechoso. Esto también se va modificando las preguntas de acuerdo a cómo va circulando el virus y cambia según la zona de atención de cada profesional. Si el caso es sospechoso, no deberíamos atenderlo, debería ir en un consultorio común. La idea es derivarlo para que primero se haga el hisopado y sea atendido en un centro sanitario local. Si el caso no es sospechoso, le voy a generar un turno en el cual, por supuesto, lo voy a atender con el equipo de protección personal, que ahora vamos a ver cómo está dividido esto. ¿Cómo voy a preparar el consultorio para la llegada del paciente? Idealmente, la secretaria debe estar separada por un acrílico, una mampara que la separe del paciente. Y tiene que estar, como el personal de salud, vestida con un ambo, barbijo, desinfectar permanentemente el teléfono y el teclado de la computadora con alcohol 70 y tratar de estar del paciente, recibir, si recibe dinero, también después se tiene que lavar las manos, pasar alcohol. Y si no, ideal que el paciente, ahora vamos a ver si puede abonar con tarjeta que tiene menos contacto. El paciente debería estar separado 1,5 metros o 2, que se puede marcar en el piso, como están los locales. Cuando uno va a un local está la marca en el piso, para que el paciente esté alejado de la secretaria. Todos los pisos y las superficies y el mobiliario va a tener que ser también desinfectado. Es ideal la técnica del doble balde, que es decir, primero lo vamos a lavar con agua y un jabón detergente, lo enjuago y lo seco, y después le voy a pasar lavandina para tratar de que el desinfectante cumpla una mejor función si el piso está sin suciedad. Voy a tener que tener, por un lado, los pacientes separados en la sala de espera de 1,5 metros o 2 y que no haya gran cantidad de personas en una misma sala de espera. Esto, por supuesto, uno recibe las normas internacionales. Nación las adapta y luego cada uno la va a adaptar a su realidad del consultorio. Pero sí tenemos normas comunes como ser que lo más minimalista posible, sacar todo lo que sea papel, porque sabemos que dura en el papel 4 o 5 días, entonces voy a sacar las revistas de la sala de espera, sacar los dispensers, los controles remotos, porque aparte si no tendría que estar permanentemente desinfectando también todo lo que está al alcance de que esté en contacto con los pacientes. Pero por otro lado, no es solamente importante esto, sino que, como decimos desde el principio, las normas de bioseguridad deben seguir al margen de que se descubra prontísimo, ojalá, la vacuna para el coronavirus o el tratamiento, porque están todos los otros microorganismos, entre ellos la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, que es otra bacteria grave para el paciente internado y causante de muerte intrahospitalaria, y que se suele depositar en las aguas, los líquidos residuales. Por esto hoy no se puede llevar más cuando uno va a visitar a un paciente a un sanatorio flores. ¿Por qué? Porque no puede haber floreros con agua. De la misma manera hay que evitar rellenar envases para que no quede líquido residual y este líquido haga que crezcan estos microorganismos. Y de la misma manera vamos a tener que hacer algo que ahora vamos a charlar con el sillón, que es purgar las mangueras para eliminar, si pudiera haber, para que circule el agua y no quede agua residual. Entonces, resumiendo lo que vamos a hacer con el paciente antes que llegue. Por teléfono le voy a hacer un cuestionario y le voy a solicitar que si no es menor o discapacitado o un paciente muy adulto mayor que no puede concurrir por alguna patología solo, en caso contrario que venga solo. Que en otro
porque también sabemos que depende el material de los aros y los relojes. En los plásticos dura 4 o 5 días, en el aluminio puede durar 3 días, etcétera. Que venga con la menor cantidad de cosas para también que esto no actúe de fómite. Y que venga en horario, porque como estamos atendiendo a los pacientes con todas estas normas y desinfectando el consultorio antes y después de cada paciente, tenemos que tratar de que nuestros pacientes comprendan que deben cumplir con el horario. El pago de tarjeta o de depositar el dinero en un sobre está pensado para que haya menos manipulación de papel, como dijimos antes. Respecto a la secretaria, dijimos entonces que sería una buena práctica la mampara, que atienda con un barbijo triple capa, que no vaya a darle la mano ni un beso al paciente, como esto lo sabemos todos, colocar gel alcohólico y que le diga al paciente que espere sentado en la sala de espera. Lo que vamos a hacer con nuestro paciente, ahora vamos a verlo un poquito también, y es decir, apenas llega va a tener o una de esas alfombras que se venden con geles sanitizantes o con hipoclorito, o directamente un trapo de piso embebido en hipoclorito a la entrada del consultorio para que el paciente desinfecte su calzado. Entonces, en ese momento le ofrezco las botas. Todo lo que tenga personal el paciente también lo va a tener o que desinfectar o que colocar en una bolsa cerrada. Se le indica que si el vanitorio está cerca y al acceso, que se lave las manos con agua y jabón, y siempre con jabón líquido y con toallas de papel, y alcohol en gel durante 20 segundos frotándose bien las manos y entre los dedos. Se le reitera el mismo cuestionario a manera de declaración jurada. Es opcional tomarle la temperatura, pero si se la van a tomar tiene que ser con el termómetro digital de infrarrojos, el que es a distancia. Y el paciente firma el mismo cuestionario a manera de declaración jurada que uno le realizó, además del consentimiento informado que el paciente firma siempre de acuerdo a la práctica que vayamos a realizar. Al paciente lo que vamos a recomendarle siempre es que, atento a que en zonas de circulación del virus solo recomendamos hacer emergencias y urgencias, debe tener mucha atención al componente preventivo de la salud bucal, y entonces debe cuidar sus dientes con una buena técnica de higiene bucal, con el cepillo y la pasta que cada uno de ustedes recomiende según el paciente. El paciente debe concurrir con los dientes cepillados, porque vamos a ver más adelante que para evitar la aerolización, la idea es que el paciente no se cepille los dientes en el consultorio. Respecto al equipo odontológico, hemos hablado mucho de el ambo y el barbijo, como usábamos muchas veces con las antiparras antes de toda la revisión de las normas de bioseguridad, el barbijo N95 o el equivalente FPP2, la máscara, los distintos tipos de camisolines, los mamelucos Tyvek, etc. Respecto a los mamelucos, podemos decir que fueron diseñados para ser descartables, pero que frente a la pandemia y mucho más en países en los cuales el costo sería caro si yo lo tengo que descartar paciente a paciente, se podría reutilizar. Se podría reutilizar, y ahí los trabajos hablan de usarlo hasta 60 horas, o otros trabajos hablan de si el profesional lo usa hasta 7 horas, lo podría usar durante 15 días, y si lo usa más de 7 horas diarias, lo podría usar 7 días. Esto no está decretado como obligatorio hasta el momento por ninguna de las entidades reconocidas nacional e internacionalmente. Se lo considera una buena práctica. Respecto al calzado, tenemos el calzado cerrado. El profesional llega de la calle, se coloca el ambo,
se coloca el calzado rígido que usábamos antes y se va a colocar un cubre calzado. La cofia, la última recomendación del Ministerio de Salud, la da como opcional. A mí personalmente me parece que debería estar dentro, como lo plantea la Universidad de Buenos Aires en las últimas recomendaciones, sí dentro del equipo de protección personal. Si bien en todo esto hay muchas cosas que estudiar y por lo tanto hay muchas otras que todavía no están resueltas. ¿Cuánto es el tiempo, por ejemplo, que el virus podría durar si se queda en el pelo? No está estudiado, pero a mí me parece que es una buena práctica la utilización realmente de la cofia, al margen que era una norma de bioseguridad que ya traíamos. Respecto a los barbijos, sí es muy importante, sea cual sea el que uso, y particularmente si uso un N95, hacer la prueba del sello o sellado del respirador. Me voy a colocar las tiras superiores arriba de la oreja, las tiras inferiores en la nuca y voy a inspirar y exhalar y ver que el aire quede contenido, porque si no dejaría de estar filtrando. La N viene de NIOSH, que es el Instituto para la Seguridad y Salud Ocupacional, que depende del Centro de Control de Infecciones, y lo que va a hacer es ver cuán resistente es el filtro al aceite y a la vez a cuántas partículas permite que pase. Se supone que el N95 filtra el 95% de las partículas pequeñas, entonces quedaría muy poca partícula que podría ingresar. Bueno, esperen que ahí está. Entonces, lo que se ha modificado es los niveles de aerolización para ver qué tipo de indumentaria debería utilizar. Si yo voy a trabajar sin aerolización, que viene a ser nivel 1, que la última recomendación incluye especialidad por especialidad, pero podemos resumir en, si yo no voy a usar turbina ni jeringa triple, no tendría aerolización, y en periodoncia el cavitador. La parte de cirugía, los cirujanos están considerados dentro del nivel 2, que puede haber aerolización. Y después, lo que siempre vamos a sugerir es trabajar con goma dique, aislación absoluta y constructor de alta potencia para disminuir esta aerolización. Entonces, si yo trabajo... otra cosa que sí genera aerolización dentro de las especialidades, en ortodoncia, retirar brackets y pulir. Si yo no voy a tener aerolización, voy a usar un ambo, opcional el mameluco, cofia, las botas, un camisolín descartable, el de friselina, el barbijo triple capa, el barbijo quirúrgico que usábamos antes, las antiparras y la pantalla. Esto sería también posible hacerlo con un barbijo que me cubra perfectamente toda la zona, con las antiparras que tengan un buen laterales, con buenos laterales que me cubran, y la cofia, y si me queda toda la cara cubierta, también aparece mencionado en distintos protocolos como opcional la máscara. La máscara de acetato. Y luego los guantes, que distintos protocolos hablan de 1 o 2 pares. Acá no sería por el riesgo de accidente cortopunzante, sino que, como saben y como se ha hablado mucho, aquí y en el mundo hay mucho personal de salud contagiado de coronavirus, y mucho se vio que es justamente con el retiro del equipo de protección personal.
Por lo tanto, una práctica sería, yo trabajo con 2 pares de guantes y ahora vamos a ver más adelante, cuando me voy a retirar todo el equipo, me retiro primero un par de guantes y me quedaría con un par de guantes que no estuvo en contacto para tocar el resto de la ropa y después recién están mis manos. Por lo tanto, no tendría tanta posibilidad de contacto. Si voy a tener aerolización, tenemos que utilizar ambo o mameluco, sigue siendo opcional, la cofia y las botas, un camisolín hidro y hemorrepelente arriba de esto, y aquí sí el respirador N95. El N95 en este caso, si no voy a usar pantalla, por ejemplo los cirujanos que a veces se les dificulta un poco la visión, podría ponerme las antiparras y como nuevamente el tema de la reutilización de los barbijos, el barbijo N95 también fue pensado como descartable, pero ante el costo y la escasez de los mismos, lo que se usa es reutilizarlos. Para esto lo que hacemos es, el barbijo lo podemos colocar en un sobre y guardarlo sin que sufra roturas ni deterioro y volver a utilizarlo. Para esto sería de buena práctica arriba del N95 un barbijo de triple capa. Caso contrario, puedo ponerme la pantalla y lo mismo, 1 o 2 pares de guantes, que en este caso serían, si es un cirujano, los guantes estériles sería el segundo par y el primero un par de guantes comunes. Siempre lavarse las manos antes de colocarme la medida de protección personal y antes, una vez que me coloqué cofia, calzado, camisolín, el barbijo, las antiparras y la máscara, me las vuelvo a lavar antes de colocarme los guantes. Y siempre recordar la técnica de lavado con manos meticulosa y pasar entre los dedos, las palmas, detrás de las manos, todos los pulgares, las uñas y hasta las muñecas. Esto mismo es de buena práctica que haya recordatorios en los baños para los pacientes. Todo con jabón líquido y secándose las manos con el papel descartable. Vemos acá entonces el jabón líquido y el papel descartable que si uno tiene, por supuesto, nuevamente adaptándolo a las posibilidades, este tiene un sensor que yo paso la mano y sale el papel. Entonces, todo esto ayuda a ¿qué? A minimizar la parte que el paciente estaría tocando y que si no yo después tengo que ir a desinfectar. Lo mismo el tacho de basura, este sería ideal, uno pasa la mano y se abre la tapa a rojo y la tapa se cierra. Entonces esto minimiza que yo tenga que descontaminar todo esto. En el baño hay que retirar, pero no solo por el coronavirus, ya sabíamos que las toallas de tela y el jabón en pan son un reservorio de microorganismos, entonces no debe haber en los consultorios. El secador de manos con aire no lo estamos utilizando por la aerolización. Entonces colocamos jabón líquido y alcohol en gel y recordar que el paciente no se debe cepillar los dientes y le coloco las instrucciones del lavado de manos, recordar ponerse en gel para ser como buen agente de salud, promotor de estas medidas de educación para la salud. Cuando vamos a la atención odontológica propiamente dicha, dijimos entonces todas las prácticas que lo permitan, aislación absoluta y suctor de alta potencia. Y el ideal, trabajar a 4 manos para evitar estar tocando instrumental y mobiliario. Todo lo que vamos a utilizar debemos dejarlo preparado en la platina o en la mesa auxiliar y todo el resto debe estar guardado en cajones o placares cerrados. Vamos a trabajar con las puertas cerradas, pero igual vamos a ver ahora que hay un montón de áreas contaminadas.
Las áreas contaminadas, ¿cuáles son? Las áreas contaminadas son alrededor de 1,5 metros a 2 desde donde está sentado el profesional al lado del paciente, que se calcula con el profesional con los brazos estirados. Yo me siento y estiro los brazos y en ese radio es donde mayor es el CAS, que es el área de contacto, aerolización y salpicaduras. Eso, que es el círculo operativo primario, es lo que más hincapié hay que hacer en la desinfección. Entonces, antes de atender al paciente y entre un paciente y otro, voy a desinfectar las superficies con toallas de amonio cuaternario, las toallas embebidas en lavandina, puedo embeberlas en lavandina, en los mobiliarios al 0,1%, los pisos al 1%, la lavandina, y después también podría hacer una toalla embebida en lisoform. Y luego lo que voy a hacer es proteger todo lo que voy a tocar con un film o con papel aluminio. Esto incluye las mangueras, que puedo comprar las tubuladuras que se venden, o puedo hacerlo con papel film. Por otro lado, la salivadera, vamos a tener que arrojar por ella una sustancia desinfectante. Si el sillón lo permite, porque no todos lo permiten, puedo arrojar una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%, por ejemplo. Si el sillón no lo permite, voy a arrojar solución enzimática. Con la jeringa triple y las salidas de aire de micromotor y turbina, voy a apretar los pedales y hacer apretar la jeringa y lo voy a arrojar en la salivadera cubriendo con una toalla de un solo uso, una toalla de papel, durante 1 minuto para que circule todo eso que puede haber quedado los microorganismos en las mangueras. Como aerolicé la salivadera, nuevamente vuelvo a arrojar entre 250 y 500 mililitros otra vez por la salivadera. Ese paso se llama purgar las mangueras. Lo mismo debería absorber por el suctor de alta potencia 250 a 500 mililitros, por ejemplo, de hipoclorito de sodio. Cuando el paciente se sienta en el sillón, lo primero que voy a hacer, el paciente yo le puedo haber colocado cofia y botas, opcional el camisolín, y cuando se sienta le coloco una compresa, depende de lo que vaya a hacer, o una compresa fenestrada o un babero. Tenemos que tratar de minimizar también la cadena de babero y si no tener una entre paciente, diferente para cada paciente. Porque también en los clips de la cadena, por supuesto, quedan los microorganismos, lo mismo que en el plástico o en la tela, según cuál sea la cadena. Una vez que tenemos al paciente sentado en el sillón, le vamos a hacer realizar un buche preoperatorio para disminuir la carga microbiana, para cuando uno le realice una función, una prestación, sea lo menor posible la aerolización. ¿Con qué lo vamos a hacer? El buche preoperatorio está indicado con agua oxigenada, peróxido de hidrógeno al 1%, e idealmente con iodopovidona al 0,2%, se compra la solución al 10% y se diluye, que es mejor porque tiene nivel microbiológico intermedio. Si bien los virus coronavirus, como es un virus envuelto, va a desaparecer con cualquier sustancia de nivel microbiológico bajo, como ser, por ejemplo, también la clorhexidina, que al principio se decía que el coronavirus no tenía acción y ahora el 20 de mayo autores coreanos acaban de publicar un artículo que, como era de esperar, la clorhexidina sí tiene efecto contra el coronavirus. Lo que pasa es que el beneficio de la clorhexidina y de la iodopovidona
es la sustantividad, que es la capacidad de quedarse adherido en dientes y superficies y eliminarse a lo largo del tiempo. La clorhexidina se decía que tenía 12 horas. Frente al coronavirus, después de las 2 horas, empezaría nuevamente el coronavirus a estar activo. Entonces la clorhexidina sirve, pero menos tiempo que para otros microorganismos. Y si no, bueno, entonces la propuesta puede ser la iodopovidona con nivel intermedio. Una vez realizada la atención de nuestros pacientes minimizando la aerolización, voy a tener que recuperar dos cosas. Por un lado, todo el mobiliario, como acabamos de decir, y el sillón. Pero por otro lado, voy a tener que recuperar mi instrumental. Para desinfectar el instrumental tenemos, por un lado, la desinfección química colocándolo en hipoclorito al 0,5% o en iodopovidona al 2,5% durante 10 a 15 minutos. Esa sería la desinfección química. La desinfección física sería, apenas saco el instrumental sucio, lo coloco en autoclave, así como está, que es una desinfección de alto nivel, desinfección física, pero tengo que colocarlo a 134 grados 18 minutos. Después lo saco y voy a hacer todo lo que vamos a explicar ahora y otra vez al autoclave. Entonces, ojo, este es un ciclo muy largo, porque son 18 minutos una vez que el aparato alcanzó la temperatura, pero el aparato tarda un tiempo en alcanzar la temperatura y después tiene que enfriar. Entonces es un procedimiento que tal vez depende del aparato, depende de muchos factores, pero puede tardar 1 hora y media, más 1 hora y media después estaríamos en 3 horas. Por esto no es para todos los días o si tenemos muchos pacientes, cuando volvamos a la atención normal, digamos. Entonces, una buena práctica es el hipoclorito, la iodopovidona. La solución enzimática es solo un paso previo que disminuye la carga orgánica para que tenga mejor acción nuestro desinfectante. Pero no es un desinfectante porque no tiene nivel microbiológico, ni el tri ni el pentaenzimático. Por lo tanto, no reemplaza al desinfectante, solamente es un paso previo. Por ejemplo, se prepara según las indicaciones del fabricante, que puede ser con 8 mililitros por litro de agua, se deja 10 minutos y después va al desinfectante. Solamente podría reemplazar, si no es con el primer paso por autoclave, para reemplazar a un desinfectante químico, podría usar un termodesinfector, que es un lavavajillas que realiza todo, desinfección, lavado y secado y sale listo para acondicionar y esterilizar. Que esto en general es un aparato costoso, pero pueden tenerlo algunos centros, institutos u hospitales. Cuando yo saco del desinfectante el instrumental, lo voy a lavar, ya sea manual, debajo de la canilla, dejo correr el agua y después lo lavo con un cepillo de uñas, por ejemplo, o con el ultrasonido con un detergente biodegradable. Después lo seco con una toalla de un solo uso y lo empaqueto de acuerdo al método que vaya a utilizar, que puede ser autoclave o estufa. Autoclave a 134 grados 18 minutos y la estufa 180 30 minutos, 170 1 hora o 160 durante 2 horas. Post-atención voy a tener entonces que eliminar los residuos. Para eliminar los residuos, por supuesto acá con la pandemia se incrementó mucho la cantidad de residuos patogénicos que tenemos, porque estaríamos teniendo el camisolín, las botas, la cofia, si cada paciente le vamos a dar camisolín, el camisolín, cofia y botas de nuestros pacientes. Todo eso junto con los eyectores, las gasas, los algodones, todo lo contaminado va a bolsa roja.
Después tenemos lo cortopunzante, que va a ir a un recipiente rígido que la misma casa de recolección de residuos nos ofrece y que si no se puede generar ad hoc, por ejemplo, con una botella. Y a bolsa negra iría solamente lo no contaminado, por ejemplo, el papel envoltorio de las cajas para esterilizar. Vamos a desinfectar y esterilizar todo el instrumental, dentro de lo cual están las turbinas, que hay que tener cuidado que las turbinas sean autoclavables. Para esto tienen un logo que dicen 134 y como una C. Ese logo es el que permite, saco la turbina, la lubrico, la descontamino con una toalla de amonio cuaternario o hipoclorito, la limpio y la coloco, la empaqueto y la esterilizo. Si no es así, los nuevos protocolos frente a la pandemia no permitirían otra opción. Antes lo que hacíamos era la turbina que no cumplía estos requisitos, la desinfectaba también con la toalla de amonio cuaternario o de hipoclorito y después la envolvía en esto mismo o en una toalla de papel con lisoform, la envolvía y la colocaba en una bolsa de nylon durante 10 a 20 minutos para desinfectarla. ¿Qué pasa después con las demás cosas que tenemos en el consultorio? Bueno, todo va a tener que tener un protocolo. Por ejemplo, las impresiones. Si yo le voy a mandar al laboratorio la impresión, la tengo que desinfectar. ¿Con qué? Por ejemplo, con hipoclorito de sodio al 0,5%. Depende del material, pero por ejemplo el alginato anda bien, la silicona también, con el hipoclorito. Lo mismo los modelos. Y es de buena práctica, si el laboratorio que debería descontaminar no lo hiciera, cuando llega un trabajo del laboratorio, nuevamente nosotros descontaminarlo. Cuando yo tengo el instrumental que lo saco del aparato de esterilización, no siempre voy a usarlo inmediatamente porque uno no realiza todas las especialidades. Pero, por ejemplo, uno que no hacía endodoncia, frente a una urgencia en este momento de pandemia, voy a hacer una apertura y tengo mi caja que no la usaba hace meses. ¿Qué tengo que hacer? La esterilización no tiene durabilidad límite. A pesar de que hay autores que hablaban de 1 año 5, comprobamos que no tiene durabilidad límite, que lo importante es que esté bien empaquetado o acondicionado, que cuando se guarde sea en un lugar lejos de zonas de humedad, por eso no hay que colocarlo debajo de las bachas en un consultorio, tiene que ser zonas sin humedad, secas, que no pasa mucho transporte, pasaje de gente, para que no se arruine, no se rompa el papel, y en ese caso no tiene durabilidad límite. Esto es importante porque se comprobó que, por ejemplo, las curetas tienen el filo en igualdad de condiciones durante 20 ciclos de esterilización y después, por más que uno las afile correctamente, se deterioran las curetas periodontales. Por lo tanto, no es inocuo el proceso de esterilización para nuestro instrumental, en especial para el instrumento de corte. Y por último, es muy importante los controles de los aparatos que estén funcionando bien. Entonces, tenemos controles físicos, controles químicos y controles biológicos. Los controles físicos son cada vez que yo voy a poner un aparato, me fijo que me marque bien la temperatura, la presión, etc. Los químicos son los envoltorios o las cintas, cuando uno cierra el paquete, que tienen tiras que cambian de color. Esto se hace en todos los ciclos, pero hay que recordar que la tira cambia de color ni bien llegó a la temperatura. Pero si mi aparato llega, por ejemplo, a los 134 grados, pero se corta a los 2 minutos, no va a esterilizar correctamente. Entonces, es un buen indicador, se hace en todos los ciclos. También hay tiras internas que se pueden cambiar, colocar, digo, en los aparatos,
pero esto indica que llegó a la temperatura, pero no que se mantuvo. Por lo tanto, el mejor control es el biológico. Son tiras, como vemos acá, a ver si les puedo marcar acá. Estas tiras pequeñas que se colocan en el aparato de esterilización en el centro de la estufa o el autoclave, y ustedes esterilizan como lo hacen habitualmente. Esas tiras hay dos opciones, o se las da un laboratorio microbiológico de referencia que brinda este servicio y ustedes después de que la sacan se la vuelven a llevar al laboratorio, o algo muy novedoso que salió al mercado hace 1 o 2 años acá en la Argentina, que son estos aparatos que ven acá, que lo que hace es, ustedes la tira la ponen y después esa tira abren un tubito que ven acá, bueno, un tubito acá que tiene tapa de marrón, lo destapan, colocan la tira con una pinza de algodón estéril y cierran. Y lo llevan a este aparato a incubar, a esperar qué sucede. ¿Y qué puede suceder? Como son esporos, que dijimos que es lo más resistente dentro de las bacterias, si mi aparato funciona bien, va a matar a las esporas y por lo tanto el medio de cultivo va a quedar igual. Cuando yo lo observo, depende de las indicaciones del fabricante, de cuál sea el aparato que ustedes compran, les va a explicar claramente cuánto tiempo lo van a dejar. Y ahí vamos a leerlo. Si el medio de cultivo no cambió de color, mi aparato funciona bien. Es muy fácil de leer porque solo es que el medio de cultivo cambia o no de color. Si cuando yo lo levanto el medio de cultivo cambió de color, significa que los esporos bacterianos comenzaron a crecer y entonces la bacteria tiene vida y mi aparato de esterilización no las mató y entonces está funcionando mal, debo dejar de utilizarlo y mandar a reparar el aparato. ¿Cada cuánto voy a realizar esto? Y bueno, depende de muchos factores. Por ejemplo, si lo tengo que llevar a un centro microbiológico de referencia, ¿cuán cerca vivo de uno de estos centros? Si tengo mi aparato, lo voy a realizar de acuerdo a la cantidad de pacientes que yo vea y cuánto use entonces mi aparato de esterilización. Si lo mandé a arreglar, si el aparato es nuevo, si va a empezar a hacerme la esterilización una nueva asistente, si voy a entrenar a la secretaria, si compré nuevas cajas, si envuelvo diferente. Hay muchos factores que hacen que me generen la intriga de ir a hacerlo. Y después, por supuesto, establezco el protocolo de acuerdo al uso que tenga diario mi aparato y ahí veré si lo realizo una vez por día, una vez por semana o una vez por mes. Bibliografía, como siempre, hay mucho de esto y las páginas de referencia nacionales e internacionales. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir, así vemos las preguntas. Muchas gracias, Marisa. Excelente la disertación. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, yo por ahora no estoy viendo en el chat. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo. Ay, volví, espera. Yo no veo ninguna pregunta. No sé vos, Marisa, si ves algo. No, no veo acá preguntas. No. Ahí están diciendo que se entendió todo muy claro. Muchas gracias. A ver si hay algo más. Acá alguien está diciendo si podrías repetir nuevamente las vacunas para las odontopediatras.
Las ideales son la doble adultos, la antivaricela y la varicela. Las graves en adultos que atienden odontopediatría es varicela, rubiola y la gripe. Esas son las ideales que deberían tener. Aparte, bueno, de la hepatitis B, que esa es obligatoria para todos los odontólogos, en especial los mayores que no la teníamos en el calendario de vacunación, ¿no? Obligatorio. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuánto dura el barbijo, supongo, N95? El barbijo N95 depende también, se está hablando de la cantidad de horas que uno lo usa, que es como un uso prolongado, y si no, se habla del uso del barbijo reutilizable. Reutilizable sería cuando esto de que lo uso, lo guardo y me lo vuelvo a poner. Y esto se habla de vuelta, de acuerdo a la cantidad de uso diario. No debería deteriorarse ni verse marcas. Hay que hacerle siempre la prueba de sellado apretando el barbijo en la nariz. Y después lo que tenemos que ver es, depende de la cantidad de horas de trabajo. Similar al mameluco. Se habla de 15 horas 15 días, perdón, si es menos de 7 horas diarias, que igual la propuesta de los protocolos es trabajar hasta 5 horas diarias, calculando que hay mucho de desinfección en el medio, porque se habla de media hora como mínimo hasta 1 hora si hay aerolización y dependiendo de la ventilación del consultorio. Y lo que debemos ver entonces es, se habla de 15 días si el profesional trabaja menos de 7 horas o 7 días si trabaja más. Lo mismo que el mameluco. Esto también va cambiando mucho de acuerdo a la especialidad que uno haga, si va a tener mucho, porque hay odontólogos que también eligen usarlo y es buena práctica, aunque estén dentro del nivel 1, que no generan aerolizaciones las prácticas. Entonces depende de la aerolización que se genere, cuánto deterioro va a tener el barbijo. Pero los estudios hablan de aproximadamente 15 días guardado en buenas condiciones y sin deterioro. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo se recuperan los camisolines? Bueno, los camisolines verdaderamente están planteados como descartables. Los camisolines de tela que, bueno, muchos de nosotros hemos usado ya en la facultad cuando cursábamos en cirugía, esos sí podrían descontaminarse y luego esterilizarse en autoclave. Pero los que están, siempre hay que leer bien lo que dicen las instrucciones. Los camisolines que están fabricados para ser descartables, no está habilitado reutilizarlos, deberían descartarse. O sea, por ahora el camisolín que está pensado como descartable es descartable. Otra pregunta, ¿recomienda el desuso de la estufa y su reemplazo por autoclave? Bueno, el autoclave, la ventaja que tiene frente a la estufa es que elimina priones, que es lo único que la estufa no elimina. Pero los priones, que hoy están mucho en disputa en el mundo microbiológico, se cree que lo que causan es enfermedades al tejido nervioso, es el famoso mal de la vaca loca que hubo hace mucho tiempo, un brote. Entonces, ¿qué sucede? Eso en odontología podría estar afectando a endodoncia por el contacto con la pulpa y no está trabajos probados científicamente esto, porque son muy difíciles de estudiar los priones. Por lo tanto, salvo para esto, la estufa sigue todavía una estufa que funcione bien y comprobado que la esterilización se está cumpliendo por los controles biológicos, físicos y químicos, no es necesario que la reemplacen. Bien. Otra pregunta, ¿cuáles son los tiempos de ventilación con o sin aerolización? Las últimas recomendaciones del ministerio hablan con aerolización de 1 hora
y de media hora que podría ser sin aerolización. La ventilación, recordemos que debería haber, por ejemplo, una ventana y una puerta en lugares opuestos para permitir la ventilación. Que no usamos aires acondicionados, porque, salvo que tengan filtros EPA, porque pueden quedar en los aires acondicionados o eliminarse después, mucho menos si es aire central. Y se está hablando de eso, de 1 hora o media hora, dependiendo la práctica realizada. Otra pregunta más acá. ¿Puede reforzar cómo esterilizar alicates de ortodoncia con muchos pacientes y reducido instrumental? Bueno, esa pregunta me la hicieron el otro día y la verdad que todavía no tengo una respuesta que sea clara con lo que pienso, los protocolos internacionales y la realidad de Argentina y los ortodoncistas. Si tengo que responder avalándome en los trabajos científicos y en los protocolos internacionales y nacionales, no tengo una respuesta porque la realidad es que es un instrumental en contacto con la boca y no hay otra opción que no sea desinfectar y esterilizar lo mismo que todo el instrumental. La realidad es que esto va a tener que replantearse. Los ortodoncistas han sido un poco hace unos años hicimos un trabajo en la Universidad de Buenos Aires con la doctora Rosa, que era la titular en ese momento, al respecto de las normas de bioseguridad y del cumplimiento, de la adhesión de los profesionales a las normas. Y por supuesto, desde la época que no se usaba guantes, el que más siempre se adhirió fue el cirujano, y los que quedaron muy relegados fueron siempre los ortodoncistas, como creyendo que el paciente ortodóntico no poseía ninguna gravedad o ningún riesgo de infección cruzada, y tenemos el mismo riesgo que con cualquier otro paciente. Por lo tanto, yo creo que son normas que deben replantearse un poco. Si uno lee un protocolo o un paper internacional, va a hablar, incluso nacional, va a hablar del mismo protocolo que el instrumental. La realidad, si yo tengo que decir, es que lo que se hace muchas veces es colocarla en iodopovidona, diluyendo una parte de iodopovidona 10% en 3 de agua, durante 10 a 15 minutos, lavarla y utilizarla. En este caso, es cierto que eliminamos los microorganismos con un nivel intermedio, quedándonos solamente afuera las bacterias esporuladas, que no deja de ser grave, pero bueno, sería otra opción, porque yo entiendo la realidad del costo en Argentina de las pinzas de ortodoncia, la cantidad de pacientes que uno ve. Por ahí tendríamos que empezar a replantearnos, programar muy bien la atención, porque sí es verdad que si yo solo voy a cambiar arcos y ligaduras, podría tener pinzas de ligadura para cambiar a las TICs, podría tener varias y programar muy bien si voy a cambiar un arco para una pinza de corte distal, una pinza que le voy a hacer una figura o voy a cortar ligaduras, ahí tendría más problemas. Eso es un problema que hay que realmente rever, porque lo que dicen yo entiendo que no va con la realidad argentina. Y justo soy ortodoncista y periodoncista y no me gusta esto de decir algo que después es difícil de realizar. Pero esto es algo que hay que replantear, y más en este momento de pandemia. La verdad que no tendría una respuesta más coherente entre lo que dice la ciencia y la realidad de Argentina. Ese es un problema. Bien, gracias. Otra pregunta es si cuando se desinfecta el instrumental con amonio hay que lavar siempre después la turbina. Con amonio, bueno, el instrumental tendríamos que desinfectarlo en realidad con uno de nivel intermedio, como ser el hipoclorito o la iodopovidona, no con amonio. Ahora, la turbina, si le voy a pasar un amonio cuaternario, que eso sí puede ser, después le paso, sí, lo limpio con agua y con una toallita embebida en agua un poco, y la seco y ahí la esterilizo. Para la turbina sí. Bien, respecto de los buches para los pacientes antes de la práctica, ¿cuál es el porcentaje?
no sé el porcentaje. La iodopovidona al 0,2%, que es muy poco. Entonces lo que se podría hacer, porque estamos hablando 0,2%, hay que diluir la de 10 volúmenes. Entonces, por ejemplo, si voy a preparar 100 mililitros, son 2 mililitros. Si voy a preparar 1 litro, voy a poner 20 mililitros. ¿Cómo pongo? Y después lo relleno con agua, ¿no? ¿Cómo pongo 20 mililitros que después completo con 1 litro de agua, con una jeringa tipo Luer de 10 o de 20 para preparar 1 litro? Y si no, para preparar 2 mililitros con una de 5 me alcanza. Y le completo con agua hasta 100 mililitros. O sea, si voy a preparar 100 mililitros, le pongo 2 mililitros de iodopovidona. Si voy a preparar 1000 mililitros, 20 mililitros de iodopovidona y el resto de agua, no, perdón, dije de agua pensando en la lavandina. Iodopovidona y sí, y el resto de agua, está bien lo que dije, sí, el resto de agua. Otra pregunta, si es necesario el uso del camisolín en el paciente. Las últimas recomendaciones no lo pusieron como imprescindible, se le podría poner o la compresa fenestrada directo o ponerle un babero de friselina más largo, que sería de buena práctica. No está como imprescindible, es de buena práctica, pero no está dentro de lo imprescindible. Bien, bueno, esta la podría haber juntado con la anterior. ¿Cuál es el proceso para diluir el iodopovidona 10% y cuánto tiempo de enjuague debe hacer el paciente? El paciente, claro, tiene sustantividad la iodopovidona también, pero cualquier antimicrobiano que yo uso o desinfectante, todo tiene un tiempo de contacto, porque si no, no sirve. Por lo tanto, se le recomienda de 30 segundos a 1 minuto, cualquiera sea la que yo diluya. Sea, por ejemplo, la lavandina, el agua oxigenada al 1%, o la iodopovidona al 0,2% o la clorexidina pura. Cualquiera, 30 segundos a 1 minuto. Bien, quedan 2 o 3 preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo es lo ideal de espera, digamos, entre paciente y paciente con aerolización? Y la última recomendación habla de un mínimo de 1 hora. Bien. Otra pregunta, ¿qué opina de los esterilizadores con rayos UV para ciertos aparatos de uso odontológicos como lámparas de fotocurado? ¿O qué opción sería la ideal para su desinfección? La lámpara, mira, la UV en realidad se utiliza tanto para, por ejemplo, esto de las lámparas, y si no, en el consultorio la han puesto muchos profesionales. Siempre hay que tener en cuenta que es una radiodesinfección que va a tener un alcance de 400 nanómetros y que va a tener un área, hay que tener cuidado, no es lo mismo cualquier consultorio, cualquier centro, porque se usaba en los quirófanos sobre la camilla de operaciones, la cama de operaciones. ¿Por qué? Porque no es que tiene un radio infinito. Entonces depende la potencia del tubo, la distancia entre el tubo y el lugar, el tamaño del consultorio, porque si no hay luces y sombras. Entonces, si la voy a utilizar en un consultorio, tengo que hacerlo teniendo en cuenta la potencia del tubo, que los tubos tienen que estar limpios, la distancia que hay al sillón, tengo que tener en cuenta que va a haber zonas de sombras y que no es que va a estar en un ambiente estéril, sino que hace una radiodesinfección. Para la luz lo que tengo que hacer es, puedo hacer esto, pero si yo no tuviera una luz ultravioleta, para una lámpara de luz halógena la descontamino con lo mismo, amonio cuaternario, las toallitas de hipoclorito, con una toallita con lisofón, le paso luego la seco, la paso una toalla con agua y la seco, y debo cubrirla con film entre paciente y paciente, que después descarto. Perfecto. Última pregunta, dice clorexidina, perdón, se me fue justo.
¿Clorexidina a qué porcentaje? ¿0,12%? Sí, 0,12, 1 minuto. Ese es el que está aprobado y que tiene una duración de 2 horas frente al COVID, a pesar de que incluso la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, etcétera, habían dicho que no, cuando fuimos a buscar el fundamento de esto, porque no era lógico con todo el conocimiento previo. Por eso a veces es importante ver qué uno lee, y si me dicen no, no por qué, ¿no? Porque esta es la idea de que somos profesionales de la salud, leer fuentes confiables, y cuando algo no me cierra, buscar el por qué. Cuando fuimos a buscar el no por qué, incluso en el webinar de la Organización Panamericana de la Salud, dijeron no es efectivo frente al COVID, pero no decían ningún motivo. Cuando uno ve la microbiología clásica, las normas de bioseguridad que seguimos, hablan que la clorexidina tiene un nivel microbiológico bajo, pero elimina a los microorganismos que están dentro de este espectro, como ser justamente los virus envueltos. Por lo tanto, no era lógico que no se pueda usar. Este trabajo que surge ahora en mayo de los autores coreanos habla justamente de la clorexidina, como era la lógica que esperábamos los que hacemos bioseguridad. Así que bueno, puede utilizarse la clorexidina teniendo en cuenta que ellos volvieron a encontrar en saliva que vuelve a crecer el coronavirus a las 2 horas. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que somos uno de los que estamos en mayor peligro porque hay alta carga viral en saliva. Ese es el problema de la atención odontológica. Tanto este como un montón de otros microorganismos tienen alta carga viral en saliva, y ahí que la aerolización sea peligrosa.